dice nuestro generador de caracteres. El alcalde Durán de la comuna de Independencia nos cuenta también si pasa algo parecido en su comuna, ¿qué nos podría decir de cómo se comporta la ciudadanía en Independencia? Bueno, efectivamente, primero en el caso de Independencia seguimos desgraciadamente con una situación muy crítica desde el punto de vista sanitario. Sí. Seguimos con la tasa de incidencia de casos activos más importante de la región, lejos disparado. Y en ese sentido es sorprendente que sigamos teniendo un poquito lo que hemos visto en las imágenes. Por un lado, incivilidades, personas que realizan fiestas, ruidos molestos, generan dificultades de convivencia. Y por otro lado, la comisión de delitos, que a mí me preocupa y lo hemos señalado porque había un desplazamiento hacia nuevos delitos, especialmente en el contexto de la cuarentena. ¿Cómo y por qué? eso... Porque, por ejemplo, algunos de los delitos de mayor connotación tradicionales, el hurto, que se produce fundamentalmente en el retail, dado que no hay un retail funcionando normalmente, Sí. se migra hacia otros delitos, o como robo por fuerza, robo con fuerza, robo con intimidación. Otra cosa es, por ejemplo, el robo en lugar no habitado, en las casas. Bueno, dado que la gente está en sus casas de manera permanente, tiende a desplazarse el delito hacia el espacio público. Y por eso hemos dicho, mantener la cuarentena o el toque de queda supone efectivamente una intervención muy importante del Estado en materia de fiscalización. Quiero recordar, nosotros hemos dicho, no tenemos la misma cantidad de recursos policiales ni de recursos municipales para abordar estas incivilidades. Entonces, es bien sorprendente que mientras la gran mayoría de la gente se cuida y tiene una actitud responsable, tengamos este tipo de conductas que nos afectan tan gravemente en un contexto sanitario tan complejo. Sí, a mí me gustaría preguntarle a la diputada Hoffman, el incumplimiento al toque de queda se ha disparado, está en un 544% que ha aumentado. Y después tenemos la otra consideración, que es la sanitaria. San José, que es un hospital que está, y ya le vamos a preguntar con más ahondamiento al alcalde, pero justamente 35 funcionarios contagiados, 140 en cuarentena, 2 doctores y un auxiliar de servicios conectados en estos momentos a ventilación mecánica. Mi pregunta es, si la batalla de Santiago es tan definitoria, ¿la estamos ganando? A ver, yo creo que hay que ser bastante menos soberbio en decir si la estamos ganando. No, esta es una batalla que está en pleno curso y que por lo tanto necesita en primer lugar no solamente la responsabilidad de las personas que hoy día están afectadas con la cuarentena total. Sabemos que es difícil, a todos nos ha tocado vivirlo, pero obviamente estaba recién recibiendo una información, además de lo que estaba pasando en el hospital de San José, que esta persona efectivamente habría fallecido también en el hospital y va a ocurrir también una investigación. Este es otro caso. Ese es otro caso, pero efectivamente yo creo que estamos haciendo todo lo posible. Yo siento que tanto la crisis sanitaria se está enfrentando de buena manera, pero a mí me sorprende muchísimo que volvamos a niveles de violencia como las que mostraban recién en las escenas, donde efectivamente hay gente que no entiende, más allá incluso de su capacidad de delinquir, sí que no entiende el daño que está causando. La gente que no está haciendo las cuarentenas, que no está usando las mascarillas, que está saliendo fuera del horario del toque de queda. Yo creo que en esto debiéramos ser más estrictos como Estado y le hemos dado facultades a los alcaldes para que puedan fiscalizar con todas las herramientas posibles. Ahora, el tema de la cuarentena total para la región metropolitana, no sé si alguien tiene la explicación de por qué no se toma esa decisión. Sabemos el impacto que tiene una cuarentena, ¿no es cierto? El impacto económico especialmente en la vida de las personas, no es nunca una buena noticia, pero el hecho de que esté solamente en ciertas comunas y en otras no, a mi juicio deja de alguna manera un espacio para la explicación, para el caso distinto, digamos, que la persona puede, no, lo que pasa es que yo tengo el cumpleaños de mi jefe, que tengo esto, que tengo lo otro, que voy pasando. ¿Y el cruce? Deja un espacio abierto para que efectivamente ese tipo de explicaciones tengan el efecto que es muy negativo de que la gente efectivamente salga de su casa. Y la gente lo que tiene que hacer es quedarse en definitiva en su casa. No sé, el diputado Jackson o Heraldo, si pueden ahondar sobre eso, el espacio que deja de alguna manera a esta especie de incertidumbre. Sí, yo diría que a diferencia de otros países que recibieron el coronavirus de una manera mucho más violenta al comienzo, ¿no? Los países europeos principalmente estaban en invierno, los pilló desprevenidos, no tenían protocolo. Nosotros tuvimos, entre comillas, la suerte de llegar más tarde a esto, ¿no? Llegamos como con un desfase de 2 o 3 semanas, lo cual nos da de alguna manera una ventaja y por lo tanto el brote acá comenzó de una manera más lenta, mucho mejor, pudimos tener alguna respuesta.
pero es cierto que en los otros países cuando se decretó cuarentena, fue cuarentena muy, muy ruda y la gente no salía de sus casas y yo creo que eso, a medida que obviamente fueron mucho más muertes, fue mucho más trágico que lo que ha ocurrido acá hasta ahora, pero creo que acá las señales no han sido tan, de todas partes, no han sido tan contundentes como las que fueron allá. Y yo me alegro que hoy día ya haya una especie de consenso y yo también comparto la opinión de Heraldo. Yo me imagino que acá todos quienes representamos, sobre todo partes de la región metropolitana que está con esta alza, nos encantaría que fuese una cuarentena total para que la señal no tuviera espacio a dudas y para que hiciéramos todo lo que fuese necesario para que la gente tuviera esa comprensión única en la cabeza y no de preguntarnos, oye, hoy día, esta semana, ¿estoy o no con cuarentena? ¿Me toca o no? ¿Tengo que pedir el permiso o no? Yo creo que si fuese... No solo eso. O sea, es un tema de No solo señal. eso, sino que incluso no saber, no saber cuál es... No saber cuáles son los límites. A veces la misma comuna Claro. está dividida por la mitad. Exacto, no saber, digamos, si mi comuna, a ver, pero la del mitad lado está o no está. Entonces se crea una confusión. Es difícil. A ver, Y eso yo creo que es un punto que hay que tomar en como con cuenta. una sensación como de, A de ver. flashback. ¿ah? ¿Por qué? Porque como que me volví para atrás a marzo, donde este era el mismo coro de la cuarentena total y de la cuarentena total y de la cuarentena total. Las cuarentenas total, además de tener incidencia pésima en la salud mental de las personas, pésima en la violencia intrafamiliar, es una pésima política pública cuando partió esta pandemia estabas concentrado en los sectores altos de Santiago. Entonces ponerle cuarentena total a comunas que no presentaban más de 5 o 6 contagiados era una cosa absolutamente absurda. Hoy día Entonces, estamos Polo, muchas pero, veces por sobre. espera, O sea, déjame solamente terminar. este número, Polo, 1.647 Polo, déjame casos. terminar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy día los contagiados se han trasladado a otro sector, efectivamente. Y ahí hay que aplicar una cuarentena muy estricta, que es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, a propósito de lo que decía Heraldo recién, él nos decía, hagamos 20.000 testeos. La semana pasada era que hiciéramos 10.000. Ahora estamos haciendo 12.000. Y cuando tú haces 12.000 testeos, evidentemente tienes más contagiados, pues es una cuestión obvia. Entonces, ¿después qué? Cuando hagamos 20.000 van a ser 40.000. No. Entonces, ¿qué Pero- te quiero decir con esto, Heraldo? Pero Que, el país que le ha ido bien, que es Nueva Lo Zelanda, tengo ha claro, hecho 31.000, que es ¿sabes un lo que país pasa? más chico que nosotros, Pero que tú está en la tienes que misma, comparar peras con en manzanas. el mismo o sea, paralelo Tú geográfico. tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No, pero sí, el no es un indicador, país tan espérate. grande. A ver, que Nueva termine, a ver, Zelanda. termine Cierro, el déjame diputado cerrar. y El va usted, indicador don es el Heraldo. siguiente. Tú tienes que comparar cuántos testeos está haciendo Chile por 1000 personas. Ahí somos por lejos el mejor de Latinoamérica, pero por lejos. ¿ah? Sí, pero Y no estamos te al nivel- compares con Está América bien, Latina. pero- El gobierno siempre nos pero, dice, canciller, compárate escúchame, con la OCDE, no sé. ¿verdad? Escúchame, Es que el nosotros punto- estamos al nivel de Hungría, de Polonia, de países de una infraestructura hospitalaria inmensamente mayor que la nuestra. Oye, hoy día vamos a disponer, porque se va a abrir el hospital metropolitano, de 300 camas más. Se va a abrir un módulo adicional en Sotero del Río, 100 camas más. Vamos a tener una redistribución de 550 ventiladores. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo que hay una sensación como de urgencia. Y me seguro que el doctor Molina me va a decir, ya, pero diputado, ¿no da usted la sensación de que aquí estamos bien? No, pero tampoco queda aquí la sensación de que el gobierno Oye, está como desbordado, porque no es cierto. Diego, Pero el Diego, punto de- perdona. el punto de Diego, la- perdona. Lo que pasa es que yo creo que hay una distorsión en el debate. Porque aquí no hay que discutir solo cuál es el número total de test que se están aplicando. También hay que discutir cuántos se aplican en el sector público y en el sector privado. Y voy a explicar por qué. Hoy día tú vas a una clínica privada, te entregan el resultado en el día, a las 8 horas. Tú hoy día en Independencia estás haciendo el test PCR y demora 7 días. Entonces, una discusión es cuántos tests se están aplicando en total. Segundo, cuántos en el sector público y en el sector privado. Y tercero, ¿cuánto es el test PCR que se aplica por comuna? Porque la tasa de positividad no se puede solo calcular regional o nacionalmente. Necesitamos saber dónde se concentra la mayor cantidad de problemas. Y eso hasta hoy no existe. Y por eso hemos dicho que hay que incrementar los test, pero también hay que afinar dónde se están aplicando, cómo se están aplicando, para no tener lo que estamos Disculpe, viendo en el San José. esa información ustedes se las han pedido al gobierno como alcaldes. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, yo creo que todo el país sabe, nosotros hemos hecho un esfuerzo por colaborar, vamos a seguir en ese esfuerzo, pero necesitamos información y no tenemos esta información. Esta cuestión es básica, porque mira, si la tasa de positividad es 12% a nivel nacional, que es más o menos lo que está, bueno, lo que necesitamos saber es si en Independencia, que llevamos 3 semanas con la tasa de incidencia más alta de toda la región metropolitana de casos activos, necesitamos saber cuánto es la tasa de positividad en Independencia, cuánto estamos aplicando, cuántos test PCR. Quiero ¿Y insistir. eso no lo sabe, alcalde? No lo No, sabemos, tampoco no lo una. sabemos porque no nos comparten esa información.
No, y hay una información A que es ver. un poco más sensible que yo creo que es buena para generalmente tener... Imagínate toda la gente que está, del personal de salud, que está en la primera línea literalmente del coronavirus y que están en sus hospitales, saben cuántos test hay, saben cuántas personas fallecidas, reportan, ellos tienen que reportar, también reportan cuántas camas, pero en el informe desagregado está a nivel o de comuna en algunas veces o de región. Entonces es súper difícil contrastar y decir, yo entregué una información al ministerio, pero después en el informe que ellos desagregan, no sé si es que está exactamente de manera actualizada o con cuántos días de desfase, y eso muchos médicos, y de hecho el Colegio Médico ha sido puntual en esto, han dicho, nos dificulta hacer un análisis epidemiológico más certero, más a cabalidad para saber cómo se está movilizando este contagio. Entonces yo creo que en términos de la información, siempre respetando los derechos del paciente, que son a la privacidad, pero debe haber una apertura más de la información, como lo ha pedido, por ejemplo, el Instituto Milenio de Fundamento de Datos, que son los que se dedican a hacer ingeniería de datos, a hacer ciencia de datos, y que creo que nos podrían dar muchísimas pistas de hacia dónde se está moviendo esto. Mira, una observación que yo quería hacerle al diputado Schalper. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal. Queremos que al gobierno le vaya bien, porque en medio de una pandemia eso significa vidas. Por lo tanto, que le vaya bien al gobierno. Pero que escuche, porque tú dices que la cuarentena total es una mala política. Pero es una buena política ¿para qué cosa? Para que los hospitales no se vean sobrepasados. No es la solución, porque la solución es testear mucho más, rastrear, porque hablamos poco de rastrear, es decir, ver quiénes son los contactos más estrechos de los contagiados y luego aislar a las personas, sean sintomáticas o asintomáticas, en cuarentena, ojalá en lugares apropiados. Esa es la fórmula, no es solamente la cuarentena, pero la cuarentena, ¿qué es lo que te da? Tiempo. Compra tiempo. Tiempo para que los hospitales puedan adaptarse, para que se puedan trasladar los ventiladores de una región a otra, porque Santiago está siendo sobrepasado y por eso que el gobierno reconoce que están trayendo ventiladores desde Temuco, ahora va a ser desde Biobío, y que quizás tengan que trasladar pacientes a la sexta región, a la quinta región, a Valparaíso. Entonces, en la cuarentena te da tiempo, no es solución, la solución es otra, lo que acabo de decir, y la solución también es traspasar recursos, traspasar plata para que la gente se quede en sus casas. Porque hemos estado hablando de la responsabilidad general que tenga la gente que no debe salir. Y eso, obviamente, ahí hay una responsabilidad colectiva. Sí, pero si no recibe financiamiento, obviamente quien trabaja en el día a día va a salir de todas maneras porque tiene que alimentar a su familia. Entonces, esa es una parte de la cual tenemos que hablar también. Sí, diputada. Es que yo por lo mismo, Tonka, creo que hemos tenido quizás la incapacidad de darnos cuenta que esta no es solamente una crisis sanitaria. Esta es una sola crisis con una expresión sanitaria y con una expresión económica. Entonces, cuidado con estas recomendaciones de que no, la cuarentena total. Yo estoy completamente de acuerdo con Diego, cuando uno tiene que darse cuenta también de los efectos que esta tiene. La cuarentena total también significa que la gente no puede salir a trabajar. Entonces me parece bien lo que está haciendo el gobierno, además que esta es una decisión que toman los expertos, no los políticos, en cuanto a poder hacerla progresiva. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, no estamos tomando conciencia de lo relevante que es también la crisis económica. Es una sola crisis, no es una primero y una después. Y es por eso cuando el ex canciller nos dice lo importante es que poder ayudar a esa familia. Bueno, por eso es tan importante que esta semana podamos aprobar el ingreso Y usted ético de mira al emergencia. diputado Jackson. Lo miro, sí, lo tengo para el lado, encantaría está probarlo, incómodo, la me verdad. gustaría tenerlo al frente, pero no, la verdad es Me que... encantaría probarlo, en serio. ¿Sí? Me encantaría, ¿qué cosa? Winter ya comprometió su voto la semana pasada. Me encantaría probarlo. Ya, me Entonces- encantaría que lo apruebes mañana.